Listo, muchachos. Vuelvo y saludo porque acabo de iniciar la grabación de la clase. Buenas tardes a todos. Vamos a tener el día de hoy invitada la doctora Catalina Chica. Ella está en Bogotá. Muy amablemente aceptó pues esta invitación. Ustedes dirán que yo cómo hago para contactarme con toda esta gente, pero resulta que llevo muchos años laborando y he tenido la oportunidad de trabajar con varios profesionales. Hoy el turno es para una mujer que quiero, que admiro mucho, que creo que hasta ahora sigue siendo la única mujer en el fútbol profesional. Cata, sigue siendo la única Sí, mujer. Entonces, ella es la médica del Millonarios, del Deportivo Millonarios. ¿Cómo se llama Millonarios? O Fútbol Club. no, Club sí, Fútbol Deportivo Club. Los Millonarios. O No, los eso era antes. ok, de Millonarios Fútbol Club. Sí. Entonces, Catalina es especialista en medicina del deporte y ella ya enseguida nos va a dar una breve introducción de su perfil pues, profesional. Yo ya le conté a ella quiénes son ustedes, quiénes son los estudiantes que la van a escuchar y que la van a ver el día de hoy. Así que muchachos, vamos a silenciar todos los micrófonos, las cámaras para que la comunicación sea mejor. Y en el momento que tengan alguna pregunta, tienen dos opciones. Activan su micrófono, intervienen en cualquier momento o la escriben en el chat, que entonces yo se la retransmito a la doctora Catalina. Ya, son las 12:10, creo que esperamos 10 minuticos, fue suficiente, así que vamos a iniciar. Cata, entonces, bueno, bienvenida. Ya te conté que este es el grupo del curso de lesiones de la actividad física y del deportista. Cuéntales un poquito quién eres tú y por qué estás invitada el día de hoy, porque cumples con ese perfil, ¿cierto? Entonces, que le cuentes qué haces y, bueno, tu perfil profesional. Bueno, perfecto. Bueno, yo soy médica de la Universidad Nacional, acá en Bogotá, y soy especialista de la Universidad del Bosque. Cuando yo hice la especialidad, que ya fue hace añitos, hace 20 años, hice la especialidad. En ese momento solo existía la del Bosque acá y la de allá en Medellín. No habían más facultades que dieran el posgrado. Entonces, yo estoy aquí en la del Bosque. Yo desde el principio empecé a trabajar con alto rendimiento porque también obviamente está la parte de actividad física y también está la parte clínica de la especialidad para trabajar también con patologías en las que el ejercicio es muy favorable, que es una fuente muy importante de trabajo para todos nosotros y realmente a nivel de preparación física, educación física, etcétera, muy pocos se van por esa rama y es una rama realmente muy útil. Entonces también está esa. Pero yo sí estuve con el alto rendimiento desde que empecé. Yo ya terminando la especialidad empecé a trabajar de una vez con el equipo de natación de Compensar desde mi último año de residencia y apenas me gradué seguí con el equipo de natación de Compensar y empecé con el IDRD. Y de ahí en adelante ya fue una cosa tras otra. IDRD, Comité Olímpico, Coldeportes. Estuve varios años en Coldeportes. En Coldeportes empecé con los deportes de combate al principio, luego me pasaron para tiempo y marca, y luego otra vez volví a combate. Y en eso venía yo trabajando cuando conocí a Caroline, trabajamos juntas con el ciclo olímpico que iba para Río. En ese momento estaba empezando ese ciclo olímpico. Y ahí estuvimos trabajando un año, año y medio, y ya un año antes de que fueran los Olímpicos de Río en el 2015, me llamaron de Millonarios y empecé a trabajar como la médica deportóloga de Millonarios. Entonces, en este momento, pues soy la médica titular de Millonarios, del equipo profesional. Trabajo con otro deportólogo que tiene todo lo de fútbol base y otra compañera deportóloga que tiene el equipo femenino y un ortopedista. Entonces, esos son los que estamos ahí, ese es más o menos mi perfil. Yo paralelamente, yo continúo con mi consultorio particular. Tengo todas las prepagadas afiliadas y por eso yo digo que es un campo muy interesante también. Tengo todo tipo de pacientes, tengo pacientes que son deportistas aficionados, todos aquellos que están metidos en lo que yo llamo el turismo deportivo, ¿cierto? Que van a correr la de Berlín y después van a correr la de Nueva York y después van a correr la de Australia, ¿cierto? Algo que yo misma no podría hacer, pero ese tipo de pacientes están
pero también hay una gran importancia de pacientes que tenemos que son pacientes, por ejemplo, hipertensos con diabetes que necesitan hacer ejercicio y uno hace una prescripción, pero uno muchas veces no puede hacerles un plan de ejercicio. Y es una búsqueda grande a ver quién le puede colaborar a uno siempre. Me parece que esa es otra rama súper importante de este campo y que se presta para no hacerla, al no hacerla bien, tener algún tipo de lesión. Y son personas pues que en general no son tan saludables y cuando tienen una lesión se nos demoran un poco más en recuperar. Entonces yo creo que ese es como más o menos mi perfil en general, eh, a nivel tanto profesional como de academia. Muy bien, Cata, muchas gracias de nuevo pues por aceptar la invitación. Ya que los muchachos están diciendo, profe, pasen esos contactos para nosotros trabajar, dicen. Claro que sí, Cata necesita profesionales en Bogotá, por allá también están los campos de acción disponibles. Hay que buscar muchos, muchachos. Hay muchos trabajos que es uno el que abre el camino, es uno el que lo va formando. No siempre van a encontrar como plazas disponibles con el perfil que tiene cada uno, sino que hay que irlo precisamente construyendo. Cata, tú ahorita mencionabas algunos profesionales que trabajan contigo en el Millos. Descríbenos entonces ese equipo de trabajo. ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Bueno, eso es interesante. Yo cuando empecé en Millonarios, el grupo médico que había estado antes que en el que yo llegué, eran solo un deportólogo, un ortopedista y 2 fisioterapeutas, ¿cierto? Nosotros fuimos evolucionando, solicitando, también se van presentando la oportunidad de tener más profesionales y eso nos permitió tener luego psicólogo, luego como a los 2, 3 meses nutricionista, todos especialistas, ¿cierto? En el campo deportivo. Alcanzamos a tener un fisioterapeuta más y en fútbol base habían 2 fisioterapeutas, o realmente un fisioterapeuta y medio, y con el tiempo aumentaron el tiempo completo del segundo fisioterapeuta. Entonces sí fue aumentando. Ahí nosotros, pues tanto por lo que venía yo trabajando en Coldeportes antes, de uno ver cómo se conforman los grupos de trabajo realmente a un nivel multidisciplinario y la importancia de que eso tenía, de poder trabajarlo todo multidisciplinario, porque aunque uno en la preparación de uno conoce un poco de todas las áreas, pues no es lo mismo que una profesional en ese campo que además tiene una especialidad. Esa ventaja es grandísima, entonces trabajar en equipo con diferentes profesionales que le aportan uno a poder hacer mejor su trabajo es clave. Empezamos a formar este grupo de trabajo que para mí me parecía ideal por lo que yo había conocido estando en Coldeportes. Y empezamos a empujar eso mucho y paralelamente en el mundo deportivo ya después uno se pone a leer también artículos a nivel internacional, empieza a ver que se empiezan a conformar estos grupos de trabajo y se empieza a quitar ese estigma de tener un departamento médico a tener un departamento de ciencias aplicadas. Yo creo que eso es un proceso que lleva unos 10, de pronto hasta 15 años, pero ha sido muy lento porque siempre es el médico, los médicos o los de la medicina, un departamento médico y no un departamento de ciencias aplicadas. Y a raíz de eso, nosotros hace 2 años cambiamos el nombre del Departamento Médico de Millonarios y se llama Departamento de Ciencias Aplicadas al Rendimiento en el Fútbol, el DECAR. Y nosotros venimos trabajando con el DECAR. Eso fue parte de la creación también con otro compañero de Caroline, que se llama Camilo Montoya, y con él montamos el DECAR. Él era el fisio de cabeza trabajando conmigo en ese momento. Nosotros empezamos a hacer la parte de rehabilitación de lesiones. Bueno, empezamos a formar un grupo académico para leer y tratar de desarrollar también estudios y investigación. Pedimos que nos empezaran a mandar estudiantes de diferentes facultades y universidades y empezamos a crear el grupo de trabajo a medida que íbamos creando el DECAR y empezamos a presentar nuestros protocolos de trabajo. Entonces, quisimos armar como un protocolo de trabajo mucho más estandarizado en lo que es la evolución de una lesión o el manejo de una lesión, ya sea después de una cirugía o después de tener una lesión deportiva. Y empezamos a dividirlos, pues cada grupo, cada equipo, cada grupo de trabajo con el deporte que esté trabajando, forma su protocolo, que es muy dependiente de cómo uno funciona y del deporte en sí. Pero hay una cosa, digamos, que se mantiene muy similar en todos, es como las fases grandes de rehabilitación, ¿cierto? Y de fisioterapia.
nosotros delimitamos un poco más a lo que es fisioterapia, que es la parte de el manejo de camilla, ¿cierto? Y lo que es de rehabilitación, que nosotros lo manejamos como rehabilitar, o sea, volverle a dar una habilidad a una estructura que ya la perdió, le disminuyó por la lesión que tenía. Entonces, fisioterapia es para disminuir inflamación, etcétera, toda la parte de iniciar movilidad. Y otra cosa es ya rehabilitar una estructura y darle una habilidad a nivel de movimiento. Entonces nosotros empezamos a dividir en las 4 fases clásicas y empezamos a subdividirlas. Entonces tenemos fase 1, que es la fase de desinflamación, de camilla, etcétera. Luego fase 2, que ya es la parte de movilización y empezar a poder generar apoyos, etcétera, etcétera. Y ya fase 3 ya es la parte que nosotros ya empezamos a llamar rehabilitación, que es empezarle a dar volver a acondicionar esa estructura para tenerla como debería antes. La mayoría de los protocolos terminan ahí y se los pasan ya al cuerpo técnico o a los preparadores físicos para que ya empiecen, ya los reintegren con el grupo, porque la parte de cicatrización y la parte de médica, de tener la estructura como debería estar, ya está. Sin embargo, esto se presta mucho para que, hablando del fútbol puntualmente, pero puede pasar con cualquiera, si el cuerpo técnico que está ahí quiere de una vez utilizarlos, pues muchas veces los meten a un partido de 90 minutos y eso no es lo adecuado. Lo adecuado es que tengan además un proceso gradual de volver al nivel con el que estaban antes y las exigencias, tanto cargas como volúmenes, como intensidades, vuelvan otra vez a su 100%, por más que ya estén médicamente bien. Por ejemplo, el Barça en ese momento lo entrega. Nosotros creamos la fase 4 que otros equipos manejan, que es una fase 4, y esa fase 4 es esa fase ya de ponerlo al punto. Nosotros la estábamos manejando inicialmente, pero ya en ese momento estamos integrando uno de los preparadores físicos de Millonarios a nuestro grupo de trabajo, y él se ha convertido como en esa ficha de poder finalmente tener un preparador físico en el Departamento de Ciencias Aplicadas que se encarga también de la parte de investigación en esa área, maneja los GPS y todo lo que viene en los GPS. Entonces logramos que los GPS fueran parte de lo que es el DECARF. Él es esa persona que nos está haciendo esa fase 4 ahora, ya a nivel de, después de un año de estar trabajando todos juntos y creando los protocolos y cómo se debería manejar esa fase 4, cómo se debería hacer el aumento de cargas, etcétera, etcétera, ya está creada esa fase 4 que igual eso uno le sigue y le sigue encontrando cada vez más y queriendo volver a estudiarlo y volver a cuantificarlo. Y en este momento estamos cuantificando con el GPS diferentes cosas en esa fase 4, pero ese preparador físico también ha sido muy útil en la fase 3, ¿sí? Que es una fase que dividimos en 6 campos según la rehabilitación que queríamos en la estructura que haya estado lesionada. Entonces yo creo que ahí es donde vamos con el DECARF y realmente ha sido un proceso muy interesante en el cual cada cual aporta desde su parte profesionalmente para todos los protocolos que estamos generando para cada una de las lesiones, por ejemplo. Cata, preguntan los muchachos entonces, ¿quién es la cabeza de ese grupo de ciencias aplicadas? La cabeza soy yo. La cabeza del departamento de ciencias como tal soy yo, ¿cierto? Tenemos otro médico, el otro médico deportólogo de fútbol base que también tiene, pues la nutricionista está compartida en ambas, pero se me olvidó mencionar eso, que logramos tener un psicólogo solo para fútbol base y logramos tener los fisioterapeutas, el médico deportólogo, y también tenemos un preparador físico que también se ha metido a trabajar con nosotros en el DECARF y es parte del DECARF. Entonces, digamos que es un espejo de lo que hay en el equipo profesional. Lo único es nutrición, que ella sí está compartida entre ambas, pero sí somos el único otro es el nacional, que tiene nutricionista de planta. Somos los únicos 2 equipos que tenemos nutricionista de planta, pero entonces, bueno, nos toca compartirla entre todos. Entonces, digamos que la cabeza de lo que es la parte del DECARF como tal soy yo. Sin embargo, ya como a nivel administrativo, el jefe de todos nosotros del departamento médico, llamémoslo, es el ortopedista. Él es el que estructuralmente, digamos, que es el jefe de todos. Pero quien lidera y organiza todo lo del DECARF soy yo.
¿Y cómo funciona entonces como ese empalme con la parte técnica? El jugador se lesiona y queda netamente en la parte del departamento médico y ya el técnico no lo vuelve a ver, o hasta qué punto esa afán que muchas veces se ve pues en el fútbol profesional de que el jugador vuelva interfiere en las decisiones de la parte médica. Bueno, sí, realmente el técnico en ese momento no lo vuelve a ver hasta que uno ya tiene para volvérselo a entregar. De todas maneras, en el fútbol eso no es tan tajante porque, a diferencia en otros deportes, ¿sí? Porque uno se ve todos los días. Generalmente el cuerpo médico en otros deportes no está ahí presente todos los días, ¿cierto? Entonces uno se queda con el lesionado y de vez en cuando tiene contacto con los entrenadores y con el cuerpo técnico. Pero en el fútbol uno sí está junto todos los días. Entonces, pues es muy difícil uno decir, bueno, yo no me encontré con el profesor. Entonces uno se encuentra con ellos todos los días y siempre pregunta, ¿cómo va fulanito? ¿Cómo va? Y uno les va contando. Siempre hay afán, pero el hecho de tener la estructura que tenemos nos ha permitido cada vez más poder ser un poco más firme en el momento adecuado para volver a ingresar. Y la inclusión del preparador físico dentro del DECARF ha sido una maravilla en eso también, porque nos sirve de un empalme, de una forma de un empalme, un contacto para el manejo con el cuerpo técnico. ¿Manejan ustedes también el concepto de ese preparador físico como un readaptador deportivo o lo manejan con otro concepto? No, sí es el concepto del readaptador. Yo creo que en principio, y como desde que se decidió que él tomaba la fase 4 y que ese era su rol con nosotros, por lo menos, sí es mucho, es más una parte de readaptación. O sea, es un readaptador. Sin embargo, no negamos todas las otras cosas que nos puede aportar. Entonces, a pesar de que se considera como un readaptador y mucho más para esas últimas fases, nosotros suena terrible, utilizamos su conocimiento y esto desde el momento que se lesiona. Si necesitamos hacer algún tipo de trabajo específico que queremos en de fuerza, algo, o de queremos saber cómo empezar a meterle la intensidad, o si tenemos algún tipo de duda, pues él siempre está ahí. Y como los lesionados los manejamos multidisciplinariamente, aunque él no interviene tanto en el principio, él siempre está presente en todo el proceso, dentro de nuestras reuniones, porque estamos todos involucrados. O sea, desde el día 1 que se lesiona, la nutricionista coge y lo mide y estandariza cómo lo encontramos en ese momento y va viendo la evolución y nos va aportando y le va cambiando los suplementos según la fase de cicatrización en la que esté. Ahí está nutrición. Psicología también en el manejo de la lesión. O sea, desde el día 1 estábamos todos aportando desde nuestro lado y el lesionado tiene que ser valorado por todos. Y una de esas personas es el preparador físico, pero realmente su rol principal es ya en la última fase, que sí sería como el readaptador, o lo que uno encuentra en toda la literatura como el readaptador. Cata, y en el tema de la prevención de las lesiones, los preparadores físicos, digamos, que están a cargo del equipo de jugadores que están sanos, pues no los que están en el departamento médico, sino que están pues en competencia, en la etapa competitiva, ¿ese tema lo lideran los preparadores o lo lidera ya la parte médica? No, pues depende mucho del técnico. Eso sí es supremamente dependiente del técnico, por lo menos en el fútbol, ¿sí? En los otros deportes no siempre se presenta así, o en los otros deportes que yo he estado, muchas veces el preparador físico que está con el equipo, eh, pues se encarga de esa parte, pero también se apoya en lo que puede aportar el departamento médico, los fisioterapeutas especialmente, incluso muchas veces le solicitan a los fisioterapeutas que lideren el estiramiento o que lideren unos minutos de trabajo preventivo. En otros casos es más el preparador físico, pero me parece que en el fútbol hay un poco más no creo que recelo es la palabra, pero bueno, digamos que hay un poco más de asumir ese rol de prevención, más bien, de parte de los preparadores físicos. Y hoy en día, y es algo que uno ha visto evolucionar, ya en los 20 años que llevo trabajando con el deporte de rendimiento, yo sí he visto la evolución en cuanto a
digamos, no el desarrollo, sino el conocimiento académico y sobre todo la experiencia, la utilización de aplicar algo basado en evidencia de la parte de los preparados físicos. Hoy en día uno encuentra a los preparadores físicos supremamente preparados y uno cuando viaja internacionalmente es un gran agrado, Caroline, que es impresionante uno cómo se encuentra con entrenadores o preparadores físicos de otros países que son de las selecciones nacionales de otros países, que uno dice, Dios mío, en Colombia nuestros preparadores físicos, nuestros entrenadores lo hacen mucho mejor. O mira que ellos sí siguen todos los protocolos bien, y estos que son de Australia no. Bueno, como por dar un ejemplo, que eso siempre lo ha sorprendido a uno, y entonces eso es un gran agrado, porque siempre piensan en importar a alguien, y uno dice, pero ¿por qué importan profes de otros lados? Y aquí están súper bien. Entonces, pues, a medida de eso, pues, uno también, digamos que no se requiere tanto que intervenga el departamento médico en esa parte preventiva, porque realmente los entrenadores lo manejan muy, muy bien. ¿Qué tanto lo hace el preparador físico en el fútbol ya puntualmente? Hablando, eso va a depender del cuerpo técnico. Aquí los cuerpos técnicos, cada cual es muy particular. Los cuerpos técnicos más jóvenes son mucho más abiertos a que haya participación de todas las áreas en programas de prevención de lesiones específicamente. Hay otros que dicen, no, como yo llego a un equipo, yo asumo que el equipo tiene alguien que se encarga lo de prevención de lesiones y yo les doy el espacio, pero yo me encargo desde el entrenamiento. Realmente a los más mayores sí les gusta mucho tener el control de todo completamente. Entonces depende ya mucho del preparador físico con el que trabaja el técnico y su relación entre sí, ¿sí? Para ese manejo preventivo que se debería hacer todos los días en realidad. Entonces depende mucho de cómo ellos diseñan el entrenamiento, qué tanta confianza hay entre el preparador físico y el director técnico, y qué tanto quiere asumir también el mismo preparador físico. Muy bien. Saliéndonos un poquito del fútbol, uno de los estudiantes pregunta, una persona con hipertensión se lesiona una rodilla y debe parar la actividad física que viene realizando. ¿Cómo se realiza ese proceso de recuperación, de adaptación funcional, sabiendo que el ejercicio es la herramienta con la cual controla la hipertensión? ¿Qué puede hacer, pues, como en esas circunstancias? Uno de los compañeros le contesta que puede hacer trabajos en el agua o en colchonetas que ayudan a amortiguar o a reducir el impacto. ¿Qué piensas tú, Cata, acá? Espérame, yo termino de leer la pregunta, si me falta. Tranquila. No, yo creo que era eso, ¿cierto? Como, ¿qué hace esa persona hipertensa que entonces está lesionada, entonces tiene que parar y reducir como su nivel de actividad? Exacto. Bueno, esa es una de las consultas más comunes que yo tengo de todas formas también a nivel del consultorio. O sea, esas son las clásicas, o un diabético o etcétera, o que tiene una lesión, o también que por la misma cronicidad de su patología tiene ya artrosis, por ejemplo, en las rodillas. Pero tiene que hacer el ejercicio porque si no se vuelve una bola de nieve terrible, que además va empeorando su hipertensión, entonces más quieto se queda, peor la artrosis. El punto es que uno siempre puede encontrar algo que hacer, ¿cierto? Yo creo que el talento ahí, o el toquecito importante es encontrar yo cómo hago para aumentar la frecuencia cardíaca y aumentarle el flujo sanguíneo, ¿cierto? Que haya un aumento de frecuencia cardíaca, que haga que la sangre fluya más hacia toda la periferia de una forma eficiente y suficiente para ayudar a controlar, producir el efecto de vasodilatación que queremos producir con el ejercicio aeróbico en pacientes hipertensos puntualmente. La hipertensión, y cuando uno hace ejercicio con la hipertensión, es que el efecto vasodilatador dura hasta 48 horas. Entonces uno dice, listo, en este momento yo necesito tratar de bajarle a lo mínimo, pero que no siga produciendo puede ser un día sí, un día no, un día sí, un día no, el ejercicio. Esto tiende a quitarle un poco la ansiedad a la persona, ¿cierto? Ya, porque ellos llegan muy ansiosos y preocupados por esa sensación de que, ay, vengo trabajando, ya tengo mi hipertensión y ahora se me va a empeorar.
decirle, tranquilo, lo que pasa es que podemos hacerlo un poquito más espaciadito. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y luego encontrarle qué puede hacer para aumentar esa frecuencia cardíaca. Los brazos en una rodilla siempre están libres los brazos y también la cadera, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de ejercicios puedo yo hacer? Si tengo la disponibilidad de un gimnasio, está el cicloergómetro de brazos y con el cicloergómetro de brazos puedo hacer un montón. Con el remo, sin poner los pies en el apoyo para estar flexionando y estirando, pero con el remo, si yo pongo los pies en el suelo y no estoy haciendo flexoextensión de rodilla, puedo perfectamente hacer un buen ejercicio aeróbico con brazos, ¿sí? Entonces, y la natación también. Ahora, en la natación me toca tener la precaución y si es un postquirúrgico, por ejemplo, ¿sí? Que no puedo de entrada ponerlo a patear, ¿sí? Pero puedo ponerle un buoy entre las piernas, que vaya haciendo otro tipo de ejercicios. En la piscina es una muy buena posibilidad, pero eso siempre, los pacientes siempre lo encuentran como un pero, porque claro que allá en Medellín, mucho más que acá en Bogotá, hay una disponibilidad mucho más grande de piscinas, entonces sí podrían aprovechar esa ventaja. Aquí es un rollo la piscina, porque el tráfico de Bogotá más es terrible, entonces para que siempre está la excusa que es muy difícil lo de la piscina. La lavada del pelo, que no sé qué, que llegar a la piscina, que luego la fila, que tal, que tráfico. Entonces la gente tiende a usar eso como excusa para no hacerlo. Entonces mucho ortopedista sí dice, bueno, no, entonces en piscina, ¿sí? Hagan ejercicio en piscina. Y la excusa es que se me complica mucho lo de la piscina. Pero la piscina es una muy buena opción siempre. Pero yo creo que es buscarle como al palo y ver cómo puedo hacer. Si la persona está en la casa, trata de ver cómo puedo hacer. Generalmente una persona hipertensa no tiende a estar muy acondicionada. ¿Sí? Entonces casi que solo elevando y bajando los brazos durante un tiempo repetido, hacer movimientos de cadera, ¿cierto? Tiendo a poder aumentar esa frecuencia cardíaca. Cata, aprovecho ahorita que hablas de esas personas hipertensas no están muy acondicionadas. Ahorita en esta situación en la que nos encontramos de cuidados en casa, la mayoría estamos haciendo los ejercicios precisamente dentro de la casa. Muchos lo hacen sin direccionamiento o lo hacen lo que creen o lo que ven en internet o siguen los ejercicios que guía cualquier modelo o lo que sea. ¿Crees que cuáles son esas precauciones que se deben tener como con esos ejercicios virtuales? Nosotros precisamente desde clase, los muchachos están proponiendo unos ejercicios para hacer en casa con un objetivo muy preventivo. Si usted está en casa puede hacer este y ese ejercicio como de manera preventiva, o si usted es futbolista, o si usted es una persona de la tercera edad. Ellos están proponiendo unos ejercicios de programa de prevención de lesiones y los estamos compartiendo precisamente para hacer en casa. ¿Qué precauciones debemos tener entonces para eso? Porque Pero son estás guías hablando virtuales. de nosotros como una persona, o sea, digamos, tu mamá te llama y te pregunta eso o alguien con No, conocimiento. nosotros que los estamos dirigiendo, por ejemplo, estamos proponiendo ejercicios para hacer en casa. Ellos como estudiantes están proponiendo, eso, si usted es futbolista puede hacer estos 5 ejercicios, estos 10 ejercicios para hacer en casa por medio de un video, por medio de unas fotos, o algunos tienen sus redes sociales y lo están compartiendo también por ahí. En mi caso también lo estamos compartiendo por ahí. ¿Cuáles crees tú que son esas recomendaciones que debemos tener a la hora de dirigir los ejercicios de manera virtual? Yo creo que principalmente es, sí, ojalá y afortunadamente que hoy en día tenemos esta posibilidad de estos medios de comunicación que uno sin estar ahí puede estar viendo, ¿cierto? Entonces, si es un paciente o si es una persona o una persona que uno está dirigiendo, que tú tienes la posibilidad de tener una conexión y ver, yo creo que lo principal es, ven, vigilemos la técnica, ¿cierto? Con la que estás realizando los movimientos. O sea, tú necesitas trabajar cuádriceps. Entonces, yo ya sé que necesitas trabajar cuádriceps. Yo ya sé qué ejercicios puedo, qué variedad de ejercicios puedo utilizar para trabajar el cuádriceps. Ahora, asegurémonos que los está haciendo bien. Déjame ver cómo les estás haciendo bien y hacerles una corrección en directo. Y dice, listo, ya que sabes cómo hacerlos bien, entonces mañana vas a hacer esto y lo otro. Yo creo que la primera recomendación es y pedirle a la persona que esté muy consciente de la postura de su cuerpo y que esté muy consciente de que él esté haciendo bien el movimiento. Venga, si quiere yo lo miro, lo corrijo y después yo ya le dejo un plan
para que lo siga haciendo, si es que no existe la posibilidad de estar presencialmente con esa persona todo el tiempo, pero que sí uno haya visto, porque lo que más lesiona es el gesto, realizar el gesto, la técnica de una forma inadecuada, ¿sí? Entonces, eso es uno. El segundo consejo que uno le puede dar a las personas es escuche su cuerpo. Si usted siente que algo le está traqueando y se siente como raro, ¿cierto? Si usted siente incomodidad, ¿cierto? Si usted siente que algo le duele, si usted empieza a sentir dolor de cabeza, ¿cierto? Sea muy consciente, por favor, de lo que su cuerpo le está diciendo y me avisa. Y me avisa qué es lo que está sintiendo y miramos a ver si es algo normal, ¿cierto? O si es algo que yo puedo corregir diciéndole cómo hacerlo mejor. Esa es otra recomendación. Otra recomendación que uno siempre debe dar es lo de hacer ejercicio en ayunas, no se le olvide, tenga su hidratación al lado, pero yo creo que sobre todo estando a la distancia son esas dos. Si existe la posibilidad de poder vigilar y aconsejar que esté haciendo bien la técnica del movimiento y definitivamente que la persona escuche su cuerpo. Y ya lo otro es la limitante individual de cada persona, ¿no? Ya el consejo que uno tiene que darle puntualmente a cada persona. Y si una persona está usando videos, es decirle, bueno, yo no puedo decirle que ese video está bueno o malo, mándemelo, yo miro y le puedo decir, ¿cierto? Yo no le puedo decir si ese video está bien, pero lo que sí le puedo decir es escuche su cuerpo, ¿cierto? Si usted me dice que es un programa de 40 minutos y usted en la vida ha hecho 15, pues no, venga, no haga ese video, espérese, empiece con otro, no, más suave. Yo creo que las otras ya de pronto ya son cosas más de lógica que el usuario le va a manifestar a uno como pregunta. Tú mencionabas el hacer ejercicio en ayunas. El compañero Vladimir pregunta, ¿tiene beneficios hacer ejercicios en ayunas o por el contrario no hacerlo en ayunas? En realidad, uno nunca debería hacer ejercicio en ayunas. De pronto hay situaciones muy específicas y a veces las nutricionistas recomiendan algo así, pero en una situación o ocasión muy puntual, en realidad no. No, uno ingerir un carbohidrato es como el motor que se enciende para uno empezar a utilizar el metabolismo, lo que empieza y logra empezar a hacer liberar esa insulina para poder ir ingresando la glucosa en la célula. Entonces, uno sí, la persona no tiene que desayunar, el desayuno completo, no, pero sí comer alguito, o un pedacito de fruta, de alguna fruta, o alguna galleta o algo que sí vaya arrancando el metabolismo. Toca tener en cuenta que generalmente si la persona va a hacer un ejercicio un poco que maneja intensidades altas, aunque no sea muy largo, pues obviamente le va a molestar en el estómago, ¿sí? Va a poder producir sensación de rebote, etc. Entonces no necesita ser abundante y ojalá sea un alimento que se digiere y absorbe de forma rápida. Entonces, pero sí lo ideal es no hacerlo porque si no lo necesitamos para arrancar como esa máquina metabólica. Cata, en el grupo hay algunos estudiantes que son deportistas de nivel universitario, incluso también selección Antioquia, de fútbol sala, de atletismo, y hay algunos de ellos que son profes de equipos de fútbol, de clubes de niños. ¿Cuál crees tú que entonces es en este momento la prioridad en cuanto a las indicaciones que ellos dan así de manera virtual para trabajar? O lo que ellos como jugadores deben tener, cuál es como el objetivo de este momento de cuidados en casa en cuanto a su preparación física. Pues muchos tienen afán que el balón, que salir, que los piques, pues que hacer como trabajos de pronto un poco más específicos de su deporte. ¿Cuál crees tú que es la recomendación de lo que se debe hacer en este momento? Bueno, esa es una buena pregunta porque es una situación que más nos está pasando a todos y es una situación muy particular y sin precedente. Entonces yo tampoco tengo como evidencia ya científica con la cual basar el concepto, pero ¿qué voy pensando yo y qué pienso yo que cuál es el objetivo a medida que vamos desarrollando esto? Yo lo que pienso es que principalmente uno no se debe quedar quieto en ninguna de las áreas, ¿cierto? Y yo creo que muchas personas en su deporte, de haber sabido que esto iba a pasar, de pronto tendría un mini gimnasio o tendría más cosas en la casa disponibles, sabiendo que esto iba a ocurrir para poder hacer algo mucho más similar a su deporte. Lo ideal uno es encontrar algo que utilice los movimientos más cercanos al deporte que uno desarrolla, ya hablando de un deporte
de mediano o alto rendimiento. Pero pues la realidad nos cogió así y no es no contábamos con que esto iba a pasar para uno haber tenido la precaución de tener las cosas listas. Siendo ese el caso, no me está pasando solo a mí, le está pasando también al otro y al otro, y yo creo que eso es lo primero que uno tiene que tener en la cabeza. No, yo no me voy a atrasar con respecto a los demás. Que dentro de un grupo de 10 deportistas, uno tenga la suerte o que siempre tuvo en su casa una bicicleta estática y una banda trotadora y además pesas y un multifuerza, pues de pronto es 1 en 10, ¿cierto? Pero la realidad es que la mayoría, los otros 9, están en la misma situación que yo estoy y ninguno está pudiendo entrenar bien. Entonces, ese afán de que yo me voy a atrasar, de pronto no me voy a atrasar tanto con respecto al resto de las personas que estamos todas en la misma situación, porque estamos todos en la misma situación. Entonces yo creo que, digamos, esa es la primera cosa para uno tener en la cabeza. Le digo, listo, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo no voy a entrenar para mejorar nivel. Ahorita no puedo entrenar para mejorar nivel, ¿cierto? Es muy difícil entrenar para mejorar nivel a menos de que yo de verdad tenga algo muy montado. Digo, bueno, es que yo estaba con déficit de fuerza explosiva en cuádriceps, pues me pongo a saltar las escaleras o me diseño un entrenamiento que puedo hacer dentro de la casa. Pero a nivel del deporte, que sabemos que tiene que ver con oponentes, sea el que sea, ¿sí? Hasta los individuales, tiene que ver con competencia, ¿cierto? Que tiene que ver con desplazamientos, que tiene que ver con gestos que muchas veces tienen que ser imprevistos, estimulados por un factor externo, pues no los vamos a poder hacer. Entonces, decir que yo voy a mejorar mi nivel deportivo ahorita es muy difícil. Lo que sí tengo que entonces concentrarme es en cómo hago para mantenerlo. Mantener lo que ya he hecho y he ganado con 1, 2, 3 meses de entrenamiento que llevo dentro de este ciclo. ¿Qué hago para tratar de no perder lo que yo llevo tanto? Entonces, ahí dentro de la profesionalidad que tiene cada uno, que cada uno afortunadamente está siendo profesional en este campo, es decir, listo, ¿qué hago yo para mantener esto? Yo creo que eso es un poco más del campo de ustedes realmente que del mío. Es listo, cardio, ¿cómo hago para mantener cardio? Entonces voy a hacer algo, si es cardio, algo que me sostenga la frecuencia cardíaca por encima o alrededor de mi 80% durante tanto tiempo, si es cardio lo que voy a trabajar. Entonces, desde hacer, ¿cierto? Como dicen allá en fútbol, el payaso, que a mí no me gusta el payaso, para eso, pero digamos que el payaso, ¿cierto? Durante 30 minutos, saltar lazo, depende de lo que tú quieras manejar y con tu relojito o en últimas de forma manual, ir controlando tu frecuencia cardíaca. Si voy a trabajar fuerza-resistencia, si voy a trabajar, yo creo que el punto es mantener. Yo en qué punto me encuentro y cómo hago para mantener el físico que tengo, con lo que tengo en la casa. Con lo que hay en ese momento. Bueno, antes de pasar a la pregunta que hace Robin, yo siempre hago esa pregunta, Cata. Hay algunas lesiones que nos encontramos a nivel universitario y a nivel de alto rendimiento que vienen desde deficiencias motrices, o sea, como deficiencia de la calidad de movimiento que tienen los jóvenes o los adultos jóvenes, gente que no sabe correr, que no sabe saltar, que no sabe aterrizar. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Pues yo personalmente he recibido críticas desde la parte médica, como si los profes de educación física no supieran enseñar a nuestros niños cómo moverse. Pero también vemos un sistema educativo donde el profe de educación física no es un licenciado en educación física, sino que es el profe de matemáticas, o que en vez de tener 8 horas de educación física en el colegio tienen 2, y que si hay que quitar una clase por alguna novedad, quitan la educación física. O sea, entonces son varias cosas, o sea, qué tan importante es la educación física en nuestros niños y jóvenes y qué tanto impacto puede tener esa deficiencia motriz a la hora de tu ver una lesión en un deportista de alto rendimiento, que son los que tú manejas también. Sí, no, sí, total, o sea, es que todo lo que tú acabas de decir es completamente cierto, o sea, todo lo que acabas de decir es completamente cierto. Yo pienso que hay ciertas cualidades y aptitudes físicas y de motricidad que se tienen que adquirir en la primera infancia, en la primera y segunda infancia. Entonces, muchas de estas ni siquiera va a haber clase de educación física. Tú tienes un niño chiquito que estás tratando de estimularle para que haga sus
sus primeros movimientos, cómo empieza a correr, y luego ya lo que empieza en lo que es de los 5 a los 7 años, ya empieza el colegio. Como en todo lo académico también, lo que uno puede enseñarle a unos niños en esta edad es lo más importante, desde la lógica, ¿cierto? La percepción de dimensiones, etcétera, etcétera, y mucho más la parte de los movimientos y la motricidad. Pero pues todo lo que tú acabas de decir es, así es tal cual, y yo también opino eso. Yo pienso que no es tan fácil cuando tú sabes que para lograr un cambio en un movimiento tienes que tener un estímulo por lo menos 3 veces a la semana que ocurra, y pasa exactamente eso, quitan la clase de educación física. Y hoy en día a los papás, además de eso, es más difícil sacar a un niño a que salga al parque de la esquina y se cuelgue de las barras y haga todos esos movimientos, ¿cierto? Cuando la tentación es para quedarse dentro de la casa con los videojuegos o con el televisor, ¿cierto? Y también pues está la parte de inseguridad que hace que sea difícil que estos niños salgan. Entonces yo creo que hay muchos factores que hacen que hoy en día sí se vea, ¿sí? A ti te llegue un jugador que uno dice, Dios mío, a ¿quién le enseñó a correr? Pero entonces uno se puede decir, ¿cómo así que quién le enseñó a correr? O sea, devuélvete en la vida de ese niño a entender por qué es que corre como corre, ¿cierto? Y que hoy en día de pronto mete bien un gol, pero para cruzar la cancha corriendo se ve muy torpe, ¿sí? Entonces lo que los saca adelante y los hace de primer nivel es más las otras aptitudes que suplen esa deficiencia que tiene, pero también hace uno entender que nunca va a llegar a ser o mucho más allá de donde está en ese momento. Entonces sí, yo también pienso eso, yo pienso que eso no es tan complicado, y yo sí siento que la clase de educación física, a pesar de eso, yo pienso que hoy en día ya tienen más personas capacitadas como profesores de educación física, pero sí no les dan la importancia dentro de las otras materias que les deberían dar. Ya hay colegios que lo hacen, pero pues no son todos. Muchas gracias, Cata. Robin por aquí pregunta que si una persona con hernia discal lumbar, una hernia lumbar, ¿qué sería lo primordial para mejorarle su condición de vida? ¿Qué se le debería restringir teniendo en cuenta que además esa persona puede ser obesa? Pues es obesa. No sé si habla de un caso en particular, Robin. Si quieres aclarar un poquito la pregunta, puedes encender tu micrófono y hacerlo. No sé si quedó clara la pregunta para Cata. Pues yo, si quieres, voy contestando, y si no contesto la pregunta, entonces que Robin nos cuente. Las hernias discales son otra consulta muy común, en realidad, ¿cierto? Gracias al sedentarismo que tiene esta sociedad y que muchos van acompañados de verdad de obesidad. Lo primero que todo es ver en qué punto está la hernia discal, ¿cierto? Que digamos, de su tratamiento, desde cuándo se evidenció. Hay muchas personas que tienen hernias discales y no tienen ni idea hasta que por alguna razón algo pasa y se les tiene que hacer una resonancia y se evidencia que tiene una hernia discal. Hay otras personas que empiezan a presentar los síntomas y a raíz de eso consultan. Yo creo que lo primero que todo es, uno, el concepto, pues tener una resonancia que nos mire cómo está, si realmente es una hernia que está comprimiendo el saco dural y va a requerir de pronto alguna intervención quirúrgica, si ya es un posoperatorio de una cirugía como estos, o si es una hernia discal, como son la mayoría, en que de pronto alcanza apenas a tocar el saco dural, pero no alcanza a oprimir realmente las raíces nerviosas, y de pronto el cirujano dice, no, manéjelo con terapia, haga fortalecimiento, miramos a ver, y si para de dolerle, así lo dejamos. De pronto ese es el paciente más común, que sigue con muy poquito dolor, pero tiene la hernia, ya la manejaron y quiere hacer su ejercicio. Yo creo que eso sí, y además, ponle tú que sea obeso. Lo primero es que tiene que haber pasado ya la fase de fisioterapia para que uno empiece a trabajarle ya el ejercicio que uno le va a hacer. Los pacientes con hernia discal, por ejemplo, que es una persona obesa, que uno tiene que aumentarles metabólicamente la exigencia, uno empezaría haciendo ejercicios aeróbicos sentado, ¿cierto? Uno no arrancaría, por ejemplo, trotando ni nada, y si yo puedo evitarles la caminata, por ejemplo, en una banda, sí, pero si yo puedo hacerles en bicicleta estática, una Recover, por ejemplo, ¿sí? Ahí les puedo ir trabajando el cardio sin ningún problema y no les va a molestar, ¿cierto? Pero sí tengo que empezar a trabajarle core y fortalecimiento, porque eso sí es parte además del tratamiento que tienen que tener para su hernia discal.
Entonces, tener en cuenta que no solo es por la obesidad que tengo que ayudar a bajarlos de peso, porque eso también me ayuda con el tratamiento de la hernia discal, sino tengo que ir generándole fortalecimiento. O sea, una hernia discal no es un no para no hacer ejercicio, es encontrar cómo hacerlo sin que yo aumente la dimensión de la hernia, ¿cierto? Sino que al revés yo le favorezca para que él pueda seguir con su vida. La hernia no va a disminuir en tamaño porque yo le haga ejercicio, pero el hecho que yo lo fortalezca y tenga un buen fortalecimiento, tanto de abdominales como de paravertebrales, hace que se amplíe un poquito el espacio y no haya tanta molestia ni tanto dolor. Entonces yo quiero llegar a ambas cosas. Entonces es encontrarle el ejercicio, tanto aeróbico como de fortalecimiento para podérselo hacer, pero sí debe poderlo hacer. A eso yo le sumo una buena educación en la parte de higiene postural. La mayoría de los casos de hernia se salvan incluso de los procedimientos quirúrgicos desde que introduzcan y se adhieran a las indicaciones de higiene postural. Entonces es algo para tener en cuenta. Buenas tardes, dice Gustavo, no sé si ya preguntaron esto, pero ¿cuál ha sido la lesión deportiva más compleja que ha tenido, que ha atendido, y si esa lesión se pudo haber evitado? Ay, bueno, yo creo que las más complejas de complejidad, no las más, ¿no? Que todo el mundo dice, no, para la fractura abierta y tal. No, yo creo que hablando de las más complejas, de pronto, que son como medio feitas, una luxación de codo En en, lucha. no, en levantamiento de pesas, sí. Una luxación de codo en lucha, no, pero de hombro sí. Pero esas no son tan impresionantes como las de codo. Como la que vimos en clase, muchachos, la del video. Yo les puse una de los Juegos Olímpicos que... Sí, eso, haz de Así, cuenta, el exacto. levantamiento de pesas, exacto, exacto. Entonces, digamos, esas son tal cual. Pero yo creo que además de mayor complejidad para mí de pronto son algunos ligamentos cruzados en taekwondo, porque en fútbol uno tiene más lesiones de ligamento cruzado, que es una lesión compleja y que saca a la persona de su deporte durante un buen tiempo. Pero para mí yo creo que fue una en taekwondo, que con una patada que fue contra el movimiento del brazo también del oponente, y esto que era un muchacho bastante grande y alto y todo, se rompió el cruzado anterior y posterior. Entonces le quedó completamente inestable la rodilla. Yo creo que esa de pronto fue la más impresionante, pues, o la más compleja, porque hoy en día ya está, ese muchacho ya está también ya compitiendo y todo otra vez, entonces menos mal, pero pues fue una recuperación larga y fue una recuperación un poco angustiosa para el deportista. Pero se tocó hacer la intervención quirúrgica, hacer los dos cruzados de una vez. Sí. Muy complejo, sí. A propósito de fútbol, pregunta por acá Cristian, ¿cuáles son, espero, volviendo un poco al fútbol y a la rehabilitación, existen test o pruebas funcionales específicas que determinen el paso a la siguiente fase de recuperación o de rehabilitación, o se basan en el tiempo? ¿Se basan en los tests que hacen o en el tiempo de Ambas cosas, evolución? ambas cosas. Sí, uno tiene por protocolo, digamos, unos tiempos establecidos, pero los tiempos no son absolutos. Además, porque nadie cicatriza completamente igual. O sea, en realidad es algo muy individual, pero digamos que hay un aproximado. Uno no dice, son 7 días, es que en una semana, no, entre 5 y 9 días, ¿cierto? Más o menos termina una fase para poder pasar a otra fase. Entonces, alrededor de ese tiempo uno ya va sabiendo, pero sí hay unas pruebas físicas, tanto a nivel clínico médico como a nivel de movilidad, motricidad y de funcionalidad que uno va mirando para poder ir avanzando siguiendo la siguiente fase. ¿Cierto? Si a mí todavía me molesta hacer una flexión de rodilla, pues yo todavía no puedo pasar a hacer la sentadilla, ¿cierto? Pero si ya la flexión de rodilla la estoy haciendo completamente normal y ya me pasó ciertos grados de flexión, ya de pronto ya puedo empezar a hacer la sentadilla si cumple con el tiempo adecuado para la cicatrización de lo que tenía. Entonces yo creo que son dos cosas que tenemos en cuenta siempre y por eso lo hacemos también multidisciplinario. Casi siempre antes de pasar de una fase a otra, entre varios nos hablamos y decimos cómo va esto, cómo va esto, listo, ya puede pasar a la siguiente fase. Son ambas cosas. Y ya hay otras pruebas, obviamente, que en ciertas fases uno puede utilizar hoy en día
desde pruebas físicas, digamos de campo, saltos, movimientos laterales, desplazamientos, cambios de ritmo, etcétera, como ya otras pruebas como con la isocinética, con la máquina isocinética que nos permiten ver en qué punto está la fuerza, por ejemplo, puntualmente, para ver si ya podemos pasar a la siguiente fase. Entonces yo creo que ambas cosas. Muy bien, Cata. Muchachos, ¿alguna otra pregunta para empezar a cerrar? Yo me demoro cerrando más que que en toda la clase. Cata, hay un caso que no recuerdo en ese momento el nombre del jugador, que tú me contabas, creo que fue que sufrió un derrame o algo y se reincorporó al fútbol profesional a finales como del año pasado de nuevo. Eh, ¿Qué tan, digamos, qué tan preparados debemos estar todos los que estamos ahí en el campo, los muchachos en ese momento que están en sus clases, en sus prácticas y todo, para situaciones como esta, ¿cierto? Una situación que no es una lesión osteomuscular, sino que colapsa un jugador, en este caso, pues, que creo que fue un derrame, ¿cierto, Cata? No, no recuerdo muy bien. Nosotros hemos tenido dos casos. Desde que yo estoy en Millonarios hemos tenido dos casos. Uno hace ya casi 5 años, que fue Gilmar Angulo. Y uno hace un año, que fue, que fue Luis Miguel Payares. Esos fueron los dos jugadores que hemos tenido. Ninguno ha tenido relación, aunque obviamente se ha prestado para debate, digamos, pero ninguno ha tenido relación realmente con su deporte, con su actividad física. Se presentaron ambos en sus casas y presentaron como una sintomatología neurológica. Entonces, digamos que no es que es algo que yo haya estado en el campo o que hayan estado con sus profes y sus profes hayan estado en vivo viendo que algo pasó, ¿cierto? Que se les desmayó o empezó a caminar raro o empezó a tambalear o empezó a, ¿sí? O a hacer una convulsión en ninguno de los dos casos. En ambos casos fueron casos en que me llamaron por la tarde, que ya estaban en sus casas descansando después de almuerzo, etcétera, y empezaron a sentir algún tipo de malestar y con eso ya nos fuimos para una clínica. Eso pasó con ambos casos. El de Gilmar fue más derrame, ¿cierto? Y en el de Luis Miguel fue una isquemia, ¿cierto? Fue una isquemia transitoria, pero ambas producieron efectos sobre el cerebro. Afortunadamente, y ambos por ser deportistas, pues volvieron realmente a su funcionalidad completa. Gilmar sí no volvió a jugar al mismo nivel, pero Luis Miguel sí, está ahorita con el Once Caldas. Entonces, ese sí no perdió ningún momento ninguna de sus funciones. Retomando entonces el hilo de la pregunta, en este caso ustedes no estuvieron presentes en esa situación, pero en el hipotético caso de que nos toquen cosas aisladas, ¿cierto? Una persona que colapsa, hemos hablado nosotros de que debemos estar capacitados en soporte vital básico. ¿Qué otros estrategias o capacitaciones o entrenamientos debemos tener nosotros? Hablo de como los muchachos como entrenadores o como profesores de educación física o como preparadores físicos. ¿Qué son esas otras capacitaciones o entrenamientos alternativos debemos tener como para estar preparados para cualquier situación? Sí, yo creo que no siempre se cuenta con el apoyo de un médico al lado, ¿no? Y en otros deportes menos que en el fútbol general tiende a haber un médico por ahí. O un fisioterapeuta por ahí. En otros deportes sí tienden a estar mucho más solos y se puede presentar de pronto más esa necesidad. Yo sí pienso que todo preparador físico debe salir de la carrera con el soporte vital básico y manejo de lesiones básicas, ¿cierto? Una inmovilización básica para traslado, ¿cierto? Ya sea para una luxación, que se puede ver algo de unas luxaciones, esguinces o fracturas, ¿cierto? ¿Qué hacer en ese momento? Yo creo que serían como 2 cursitos que valdría la pena siempre tener porque uno no sabe en qué momento necesita poder actuar, ¿cierto? Ya estando en esa situación depende de lo que uno tenga al lado para uno saber qué hacer, pero ante cualquier duda siempre llamar a alguien que sepa más, ¿sí? Una ambulancia o
¿sí? Tratar de llamar a alguien más para que le colabore a uno. Sí, incluso dentro de los protocolos de entrenamiento de soporte vital básico, es tan importante el que llama como el que está haciendo la reanimación o el que protege la zona para que no ocurra pues una complicación mayor. Bueno, cambiando radicalmente de tema, aquí Vladimir hace una pregunta. ¿Cómo es el buen uso de la puesta del hielo en cualquier parte inflamada? Ok, bueno, yo creo que esa puede ser una pregunta más para Caroline que para mí, pero yo qué te puedo decir. El buen uso, o sea, una parte inflamada, primero que siempre sea inflamada por trauma, Trauma. ¿cierto? Bueno, entonces estamos hablando de inflamación por trauma. El hielo o la crioterapia funciona de una forma impresionante y es mejor que cualquier otro antiinflamatorio las primeras 48 horas de haber ocurrido la lesión, el trauma. Toca asegurarse que esa parte inflamada realmente esté inflamada por un golpe y no tenga otra lesión subyacente importante, una fractura, que uno no vea, una fisurita o una lesión muscular de pronto, ¿cierto? Pero digamos que una lesión, un trauma contundente que te produce un edema y tienes ahí la inflamación, ¿cierto? El hielito perfecto las primeras 48 horas como método antiinflamatorio. ¿Qué es lo importante que yo pienso que uno tiene que vigilar porque se ha visto también? Son los tiempos que se manejan, ¿cierto? Es preferible tenerlo tiempos más cortos y ponerlo de pronto de una forma un poco más seguida en la frecuencia. Es decir, a veces tengo este debate con los fisios. Yo prefiero no sobrepasar los 10 minutos de tener el hielo ahí puesto y ponerlo una vez cada hora, cada 2 horas, durante las primeras 24 horas, la parte del hielo. Pero sobre todo yo creo que la precaución va a que muchas veces uno le dice, y lo digo de parte médico, de parte de fisioterapia, de parte de los profes, que le dice, póngase hielito, y el muchacho va y se pone el hielito y se lo deja puesto. Hasta Y a se veces hasta quema. se queda dormido con el hielo puesto. Y hemos tenido unas parálisis porque fijo estaba sobre el nervio y fueron 8 meses a que se le volvió a despertar el nervio. Entonces, y a veces no recuperan completamente la función. Entonces, yo creo que la recomendación principal o la precaución principal cuando tú le dices ponte hielito es, ojo, pero no te lo dejes puesto. Máximo 10 minutos te lo quitas y después te lo... No se vaya a quedar dormido. Si se está sintiendo con sueño, quites el hielo y después se lo pone. Muy bien. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Yo, por ejemplo, uso protocolo de hielo 12 minutos cada hora. Y con protección debajo de la aplicación, si es directa, si es una bolsa, entonces con una toallita o un pañuelito o algo, porque sí, las parálisis, por ejemplo, del peroneo, del ciático, se ve mucho. Cuando se coloca en la parte lateral de la rodilla, se nota bastante. Bueno, por acá, que Cristian decía Gilmar Angulo, él sí sabía de qué jugador estábamos hablando. Pero ese fue Ahorita. antes, sí, Entonces, ese sí, fue al principio. sí, yo tenía conocimiento del año pasado, pues, que no me acordaba como el nombre. Bueno, Cata, yo creo que hasta acá llegamos, ya por aquí no están escribiendo nada más. Cata, no, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta situación de cuidados en casa. Creo que, vuelvo y lo digo, si hubiésemos estado en situaciones normales, hubiese sido más difícil que tú hubieras venido a la clase y a contarnos un poquito de ti, a compartirnos, y aprendemos mucho así, como que es más cuadriculado yo pararme en un tablero y decir, vea muchachos, esto es así, asá, pero si es alguien como tú que lo hace, yo sé que a ellos se les va a quedar, como lo dijo la médica del Millos, como lo dijo la médica del Millos, eso se les va a quedar más acá. Acá precisamente Edwin dice, felicitaciones a Cata, una mujer admirable en este campo machista. No, ella casi no ha sufrido de machismo en el fútbol, ella no sabe qué es el machismo en el fútbol, no tiene ni idea. No toquemos ese tema porque salimos de un hombre por ahí demandado. ¿Cierto, Cata?
Eh, entonces, no, Cata, muchas gracias. A los muchachos, muchas gracias por conectarse. A los que están viendo este video en diferido también, pues gracias por verlo, por querer seguir en contacto mediante pues este curso. Vuelvo y lo repito, este es un curso que no es, que va más allá de la nota, eso es algo para la vida, son nociones básicas que tenemos que tener pues para siempre. Y vamos a mirar para la otra semana qué sorpresitas tenemos, porque quedamos en hacer la clase, el tema de vendajes. Cata, no sé qué opinión te merece eso, hacer un curso de vendajes con los muchachos, el tema de movilización para transporte y también los vendajes funcionales con espadadrapo posiblemente, que es como lo más común. Eh, entonces, que ellos tengan también como esa capacitación al respecto. Cristian por acá dice, Catalina, muchas gracias, excelente aporte. Eh, Gracias. bueno, voy a parar entonces la grabación.